Buenos días chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien, como siempre. Hoy lo que vamos a estar viendo es números racionales positivos de nuevo, pero vamos a estar viendo dos cosas que podemos hacer con número racional para interpretarlo de forma más geométrica, digamos. Podemos representarlo en la recta numérica o podemos representarlo gráficamente. Pero antes voy a hacerles una pequeña aclaración que en los otros videos no les hice, y es que vamos a usar la letra Q para representar a todos los números racionales. Recuerden que los números racionales son un conjunto numérico, ¿sí?, que nació de no poder dividir a ciertos números enteros entre sí y que esos números también sean enteros. Entonces, los números racionales son un conjunto al que vamos a representar directamente con la letra Q con doble rayita. Generalmente, cuando uno lo dibuja en la hoja, no hacemos una Q tan compleja como esta, sino que hacemos simplemente una Q con doble rayita y ahí está. Solamente con ver esta Q sabemos que hablamos de los números racionales, ¿sí? Y cuando está escrito así como está, serían números racionales completos, o sea, tanto los negativos como los positivos. Ahora, como acá estamos trabajando los números racionales positivos, le ponemos un pequeño más arriba que simboliza que solamente trabajamos con los que son positivos y que los negativos no van a estar incluidos en este conjunto, ¿sí? Una vez dicho esta aclaración, arranquemos con el video de ahora. Si se fijan, a los números racionales positivos los podemos representar gráficamente, ¿sí? Que ya saben, lo aprenden en primaria, estas cosas de hacer barritas y pintar la cantidad respecto a la cantidad total, según su numerador y denominador. Y después tenemos la representación en la recta numérica. Recordemos que los números racionales, al igual que los naturales, los enteros y otros, pertenecen a la recta real y que uno las puede graficar en esa recta. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer es aprender a representarlo gráficamente y a representarlo en la recta numérica. Empecemos por saber y entender qué es la representación gráfica. Suponete que tengamos 2 tercios. Yo tengo el 2 tercios. Según el video que vimos antes, podemos saber que este 2 tercios es una fracción propia, porque el de arriba y el de abajo, el de arriba es más chico que el de abajo, y claramente representa menos de un entero. ¿Por qué? Porque si yo quisiera representarlo, por ejemplo, en este rectángulo, ¿sí?, ese rectángulo simboliza todo el entero completo. Es un ladrillo completo, un papel completo, un chocolate completo, ¿sí? Ahora, si yo quiero representar el 2 tercios, ¿qué tengo que hacer? Según el denominador, nos indica en cuántas partes tenemos que partir a nuestro entero. Entonces lo voy a partir en 3 partes. ¿Me siguen? Ahora mi entero está partido en 3 partes. Muy bien. ¿Y cuántas partes tengo que considerar yo de ese entero? Según me dice el numerador, me está diciendo que tengo que considerar 2 de 3 partes, ¿sí? Eso significa una fracción. Me está diciendo de una cantidad total, que sería el denominador, ¿sí?, que me indica en cuántas partes voy a partir el entero. Entonces lo parto en 3 partes y en este caso, como hacemos siempre, pintamos, ¿no? Vamos a pintar 2 partes. Solamente 2 partes. Por supuesto que si quiero puedo pintar estas 2 partes, ¿sí? O estas 2. Da igual cuáles pinte, lo importante es que haya 2 de 3 en el cual estemos representando el número. Lo voy a hacer así para que quede prolijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir viendo un par de fracciones más. Vamos con la siguiente. La siguiente es 4 tercios. Si yo tengo el 4 tercios, voy a volver a hacer otra vez el entero. Pero esta vez al entero lo voy a hacer igual al anterior. O sea, a propósito, quiero que el entero del 4 tercios sea del mismo tamaño, tenga el mismo área que tiene el 2 tercios. Después van a entender por qué. Entonces, ¿en cuántas partes voy a partir mi entero esta vez? También en 3 partes, ¿no? Porque el denominador es 3. O sea que nuevamente tengo un entero que está partido en 3 partes. ¿Lo ven? Pero yo tengo que pintarle 4 partes. ¿Qué pasa con esta fracción? Es una fracción de tipo impropia. El número de arriba es más grande que el número de abajo. Y las fracciones impropias son más grandes que el número 1. No como la anterior, que la propia no llega a completarse el entero. Si yo hubiera pintado todo el entero, de esta forma estaría representando a un entero, porque estoy considerando a todo el entero completo, pero al pintar 2 tercios estoy considerando una parte del entero, no llego a considerar todo el entero. Entonces las fracciones propias no llegan al 1, están antes del 1. En cambio este 4 tercios, si yo quisiera pintar 4, ¿dónde pinto la cuarta? No sé. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que volver a agregar a otro entero exactamente igual al anterior, otra vez partido en 3 partes. Bien, agrego otro entero partido en 3 partes, igual que el anterior. Ahora tengo 2 enteros, acá hay un entero y acá hay otro entero. Y ahora sí, ¿cuántas partes voy a pintar? 4. Ahí está. Esto representa la fracción 4 tercios y como se ve claramente está superando el entero.
Nos damos cuenta simplemente porque acá tenemos un entero. Entonces no llega a completarse el entero de esta fracción propia. Pero acá tengo un entero y un poquito más. Específicamente un entero y cuánto más. Y 1 pintados de ¿cuántos? De 3. O sea, acá tengo un entero y un tercio. Un entero y un tercio es como decir 4 tercios, ¿sí? Si se fijan, como es una fracción impropia, si vieron el video anterior, y si no se los dejo ahí para que vean el video anterior, en donde explico la clasificación de fracciones, ¿sí? Y de decimales, véanlo. Acá, si se fijan, tenemos en la forma mixta sería. Tenemos un entero y un tercio, ¿sí? Que representa los 4 tercios. Vamos con la próxima. En la próxima tenemos el 14 séptimos. El 14 séptimos claramente supera el entero porque el número de arriba es más grande que el de abajo. Pero a nuestro entero, ¿en cuántas partes lo tengo que partir ahora? Lo tengo que partir en 7, porque tengo un denominador que es el 7. Entonces estoy obligada a partirlo en 7 partes. Bueno, voy a partirlo en 7 partes a mi entero, si se fijan. ¿Ven que estoy poniendo 7 partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Y fíjense que tiene el mismo tamaño que los enteros anteriores. Todos los enteros de todas las fracciones los estoy representando del mismo tamaño, ¿sí? Para que puedan ver las relaciones. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que pintar 14, acá solamente podría pintar 7. No llego a pintar 14, llego a pintar 7 nomás. Entonces, ¿qué hago? Agrego otro entero, también otra vez, que esté partido en 7, porque siempre a todos los enteros lo tenemos que partir según el denominador. Pero ¿cuántos voy a pintar ahora? Ya pinté 7, me faltan 7 más. Acá voy 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Qué acaba de pasar? Para representar el 14 séptimos tuve que pintar absolutamente todos los que aparecían. ¿Y por qué ocurre esto? Porque 14 séptimos es una fracción aparente. Aparenta ser una fracción que no es entera y en realidad es entera. El 14 séptimos está representando al número 2. ¿Por qué representa el número 2? Fíjense, acá tenemos un entero completo y acá tenemos otro entero completo. ¿Cuántos enteros tengo? Tengo 2 enteros. O sea que podemos decir que 14 séptimos es como decir el número 2. ¿Y de qué otra forma nos podemos dar cuenta sin hacer la representación gráfica? Sencillo, justamente es aparente. El número de arriba es múltiplo del número de abajo. 14 está en la tabla del 7. Si yo hago 14 dividido 7, ¿cuánto me da? ¿No me da 2? Perfecto, o sea que es una fracción aparente. Yo puedo hacer 14 dividido 7, que es exactamente lo mismo, y me va a dar 2. Entonces todo el tiempo el 14 séptimo representó al número 2, ¿sí? Y por eso cuando yo lo grafiqué en la representación, me terminé pintando todo y me quedaron los 2 cuadraditos completos, los 2 rectángulos, los 2 enteros completos, ¿sí? Perfecto, vamos con el próximo. La última fracción que tenemos es la siguiente. Si se fijan y saben la clasificación, si no vayan a ver el video, esta fracción es mixta. Está dada de forma mixta, porque el valor entero que está acá, que es el 2, y el valor fraccionario, que es el 1/2. Es un número mixto. ¿Por qué se llama mixto? Además, piensen en la palabra. Algo mixto es algo que tiene más de una cosa. Bueno, tiene la parte entera y la parte fraccionaria. Es mixto, tiene las dos cosas, ¿sí? Entonces a este número, si ustedes lo piensan, ya sabemos que tenemos que hacer 2 enteros completos, ya me lo está diciendo acá. Tenemos que hacer 2 enteros completos y a otro entero que lo tengo que partir en 2 partes, ¿se entiende? Entonces voy a hacer mis 2 enteros completos, ahí tenemos un entero y ahí tenemos otro entero y ahí ya tenemos justamente pintado 2 enteros, ya están completos. Ahora, ¿qué pasa? Agrego otro más, porque yo necesito 2 enteros y un poquito más. Entonces, agrego otra tableta partida en 2. ¿Y por qué partida en 2? Y porque el denominador me está indicando que tengo que partirlo en 2 partes. ¿Sí? El denominador de 1/2 me está diciendo que lo tengo que partir en 2 partes. Entonces, tengo 2 enteros completos más el 1/2. Entonces, ahí sería más 1/2. Tengo uno de 2 partes un poquito más. Entonces, si se fijan, nos quedaría la siguiente forma, entonces. Acá tenemos un entero completo. Acá tenemos otro entero completo. Ahí ya tenemos los 2 enteros que representan el número de acá, ¿sí? Que es el número entero. Y después acá, ¿qué tenemos? Si miramos este. Tengo una parte pintada de ¿cuántas? De 2. Perfecto, tengo 2 enteros y 1/2. Bien dice acá.
Y recordemos que este número es un número mixto. Entonces, si es un número mixto, lo puedo expresar como número impropio, como fracción impropia, así como la fracción impropia del 4/3 la expresamos como mixta, podemos expresar la otra, ¿sí? Ya fíjense que acabamos de hacer todas las representaciones gráficas con lujo de detalle, explicando absolutamente todo, ¿sí? Ahora terminemos de clasificarlas. Sabemos entonces que la primera fracción, como el de arriba, el numerador, es menor al denominador, que es el de abajo, entonces esta fracción es propia. Vamos a ponerle P para simplificar. Es propia. Todas las fracciones propias representan números que son menores a 1, porque no se llega a pintar y a considerar todo el entero. Siempre son menores a 1. ¿Está bien? Esto para que lo tengan en cuenta para la representación en la recta. Después, 4/3. 4/3 tenemos que el numerador es más grande que el denominador. Su representación gráfica nos muestra que justamente es un número más grande que 1. Es más grande que el entero, ¿ven? Es 1 y un poquito más. Es una fracción impropia. Vamos a representarlo con la letra I mayúscula. La de abajo tenemos que es impropia técnicamente, porque la de arriba es más grande que la de abajo, pero con otra particularidad. No solamente el numerador es más grande que el denominador, sino que el numerador es múltiplo del denominador. Por ende, es una fracción aparente. Aparentaba ser una fracción 14/7 y en realidad era un 2. Era un número natural. Y por último, en la otra tenemos una fracción, ya dijimos, mixta, que nos damos cuenta simplemente porque tenemos la parte entera y la parte fraccionaria. Muy bien, ahí aprendimos a graficar de la forma representativa, de graficar con chocolates, con barritas, ¿sí? Podríamos haberlo hecho con gráfico de torta en circunferencias o con cualquier otro formato. Lo importante que tienen que entender es que las partes dentro, cuando yo parto el entero, todas las partes tienen que ser iguales. Esto es sumamente importante. Yo no puedo hacer el chocolate así y hacer una parte así, la otra así, la otra así. No, y pintar así, 1/3. Está pésimo esto. ¿Cómo nos damos cuenta que está pésimo? Porque yo pongo la barra completa ahora y pinto solamente esto, como ustedes hicieron. Esto no representa 1/3. Si yo lo observo bien, esto representa 1/4, no 1/3. Todas las partes tienen que ser iguales, ¿sí? Para que sea lo más representativo y perfecto posible. Y que los números realmente queden ubicados donde tienen que quedar ubicados. Ahora que ya sabemos cómo representarlo y teniendo todo en mente lo que acabo de explicar, vamos a hacer la representación en la recta numérica. Vamos a aprender a ubicar a cualquier fracción que nos den, sea mixta, sea propia, impropia o aparente, en la recta numérica. Y comprendan algo, si ya saben ubicar fracciones en la recta numérica, también pueden ubicar decimales. ¿Por qué? Porque como les expliqué en el video anterior, uno puede pasar de fracción a decimal y de decimal a fracción. Si alguien les da un número decimal, no lo ubiquen como decimal en la recta, simplemente pásenlo a fracción y después lo ubican, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarlos en la recta numérica. Para eso recordemos, ¿qué es una recta numérica? Es lo siguiente. Cuando tenemos una recta horizontal en donde adentro de esa recta hay infinitos puntos y cada uno de esos puntos representa un valor numérico. Por ejemplo, yo me puedo parar acá y decir que ahí, en donde acabo de marcar la línea, ¿quién está? Está el 0, ¿sí? Después, un poco más a la derecha, yo mantuve esta distancia que ven ahí, ¿sí? En esta distancia, acá tengo el 1, después el 2 y después el 3. Entonces tengo el 0 primero, el 1, el 2 y el 3. Y fíjense que las distancias que hay entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3 son iguales. ¿Sí? Fíjense, las distancias. ¿Ven que se mantienen iguales las distancias? Entre el 0 y el 1, si hay una distancia, no sé, de 3 centímetros, la distancia entre el 1 y el 2 tiene que ser de 3 centímetros. La distancia entre el 2 y el 3 tiene que ser de 3 centímetros. Es importante que cuando grafiquemos en la recta, las distancias sean iguales. No es quisquilloso de la matemática, es lo que hace que quede proporcionado y las cosas queden ubicadas en donde realmente están. Imagínense agarrar un metro para medir algo y que el centímetro esté todo salteado, que no esté a la misma distancia. No podemos medir nada así. Tiene que estar perfectamente a la misma distancia. Entonces, fíjense que al final de todo yo terminé agregando un más infinito. Acá lo ven. Este símbolo que está acá significa más infinito. Significa que si yo sigo avanzando en la recta, me voy al 4, 5, 6, 7, 101, 102, 103, 4900, 4901 y así, ¿con quién nos vamos a encontrar? Y vamos hasta el infinito positivo. Vamos a ir hasta el infinito,
¿sí? ¿Y por qué del 0 para atrás no dibujé nada? Porque recuerden que los números que están a la izquierda del 0 son los negativos y nosotros estamos trabajando con los racionales positivos, solamente con los que están a la derecha del 0, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos una recta, perfecto. De la misma manera vamos a representar a todas las fracciones que aparecen acá. Vamos a representar al 4 tercios, al 14 séptimos, que es igual a 2, y a el número mixto 2 1/2, ¿sí? Vamos a representarlos todos en esta recta. Se pueden preguntar, ¿por qué a la recta la hice hasta el 3 y no la hice hasta el 5 o hasta el 2? Porque si se miran, ya con mirarlos de acá las representaciones gráficas nos damos cuenta que este número, ¿sí? El 2 tercios, es propio. ¿Qué significa que sea propia? Que solamente va a estar entre el 0 y el 1. Las fracciones propias no llegan al 1. ¿Se entiende? Habíamos dicho. No llegamos a completar el entero, ¿se acuerdan? No se completa el entero. Entonces no llegamos al 1. O sea que la representación del 2 tercios va a estar entre el 0 y el 1. Va a estar acá, contenida. No va a superar el 1, ¿sí? Ahora vamos con el 4 tercios. El 4 tercios supera el 1. Es un entero y un poquito más. O sea que va a estar un poquito después del 1. Va a estar entre el 1 y el 2. ¿Me siguen? Ya lo podemos deducir automáticamente. ¿Qué pasa con el 14 séptimos? El 14 séptimos es aparente, era un 2, o sea que va a estar representada sobre el 2. Van a ver que va a quedar sobre el 2. Y después las fracciones mixtas son 2 y un poquito más. Necesitaba 2 y un poquito más. ¿Entienden por qué elegí hasta el 3? Quería que todas estuvieran en la misma escala, como verán, están todas las rectas iguales, y todas no llegan al 3. El 3 es lo máximo. ¿Qué pasa? Ustedes pueden hacer una recta que llega hasta el 10, pero no va a valer la pena. Intenten adaptar la recta a lo que necesitan graficar. Dicho esto, empecemos. Al igual que con la representación gráfica, si yo quiero ubicar el 2 tercios en la recta numérica, tengo que dividir a los enteros, o sea, entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, ¿en cuántas partes iguales? En 3 partes iguales. O sea que voy a dividir en 3 partes. Y si se fijan, estas 3 partecitas que yo acabo de dividir son exactamente iguales, ¿sí? No es una más grande que la otra, son todas iguales. ¿Qué pasa? Como en este caso yo sé que el 2 tercios no va a superar el entero, no me voy a poner a partir del 1 al 2 y del 2 al 3, y no va a llegar hasta ahí. ¿Se entiende? Muy bien, ahora que yo ya partí mi entero del 0 al 1 en 3 partes, tengo que ubicar el 2 tercios. ¿Cómo ubico el 2 tercios? Y es como la representación gráfica. Si ustedes piensan en la representación gráfica acá, como que acá arranca el 0. Y acá está el 1, ¿o no? Porque acá está todo el entero, del 0 al 1, ¿o no? Partí en 3 partes iguales. ¿En dónde tengo que ubicar el número? Y acá lo tengo que ubicar, ¿o no? ¿Acá no estaría el 2 tercios? Acá es exactamente lo mismo. Es como la barra de chocolate, solo que ahora dibujamos. Yo partí el entero en 3 partes iguales y tengo que considerar los primeros 2. 1, 2. ¿Me siguen? 1, 2. Acá está el 2 tercios. ¿Sí? Muy sencillo, es exactamente lo mismo que partir a la barra de chocolate. Es exactamente lo mismo, solo que lo estamos dibujando en una recta. ¿Se entiende? Ahí está el 2 tercios, perfectamente ubicado en las 2/3 partes del entero y no llega al 1. Es una fracción propia. Vamos a representar ahora la segunda fracción. La segunda fracción es una fracción impropia, dijimos. Las impropias superan el 1. Puede ser que superen el 2, puede ser que superen el 40, no pasa nada. Por ejemplo, yo tengo, no sé, 40 tercios. 40 tercios supera el 10. O sea, 40 tercios supera hasta el 13. Porque da 13, y algo, ¿sí? Entonces, puede superar más del 1. Pero lo importante es que las impropias nunca van a estar a la izquierda del 1. Siempre van a estar más adelante del 1. En este caso, ¿en cuántas partes tengo que dividir al entero? También lo tengo que dividir en 3 partes iguales. Ahí va, las 3 partes iguales del primer entero. Pero en este caso, como yo sé que me supero del entero, voy a tener que también partir entre el 1 y el 2 en 3 partes iguales. Porque yo necesito que el número quede ubicado por adelante del 1, ¿sí? A la derecha. ¿Me siguen? Ahora, ¿necesito seguir dividiendo del 2 al 3? Y no, porque no supera el 2, el 4 tercios, solamente supera el 1. Entonces no voy a hacer más rayitas, no voy a seguir separando innecesariamente. ¿Lo pueden hacer? Sí, no hay ningún problema, pero no es necesario. Bueno, vamos a graficarlo entonces, me quedaría de la siguiente manera. Acá tengo el 0, acá sería tener 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, ¿me siguen? 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, ¿bien? ¿Cuál tengo que ubicar yo? El 4 tercios. Bueno, significa que tengo que considerar el 1, no, acá tengo el 1 tercio. 2 tercios. 3 tercios, ahí llega el entero. 4 tercios. Acá está el 4 tercios.
¿Lo ven? El 4/3 es un número impropio. Va a la derecha del 1, es más grande que el 1 y en este caso particular no llega al 2. ¿Sí? Ahí tenemos el 4/3. Vamos ahora con la ubicación del número de abajo. El de abajo tenemos 14 séptimos y ya sabemos de antemano que eso es igual a 2, porque 14 dividido 7 es 2 y porque nuestra representación gráfica también lo mostró. Pero ¿en cuántas partes originalmente yo tendría que dividir el entero? En 7 partes iguales, como me indica mi denominador. Así que el entero entre el 0 y el 1 lo voy a dividir en 7 partes iguales. Nos quedaría una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes. Algo muy importante que, por si no lo ven todavía, se los voy a explicar. Recuerden que las partes que uno va cortando no son la cantidad de rayitas que ponemos. No es que ponemos 7 rayitas en el medio porque es un 7. No, fíjense que ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas ponemos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa son los segmentos que me quedan. Acá hay una parte, otra parte, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes. ¿Entienden? En todo el entero entraron 7 partes. Las partes son esos pequeños segmentitos que me quedan, no las líneas que voy a escribir. ¿Está bien? No las separaciones que hago, sino los segmentos que me quedaron. No se confundan, por favor. Entonces, ahora vamos a graficar. Ya que tengo partido en 7 partes, no me alcanza solamente del 0 al 1, porque este número es más grande que el 1. Entonces voy a tener que seguir dividiendo partes. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguales entre el 1 y el 2. Y después me pregunto, a ver, ¿supera el 2 esto? Y no, si no, cualquier cosa seguimos dividiendo del 2 hasta el 3. ¿Está bien? Uno va dividiendo la cantidad de enteros que necesita. Ahora voy a ubicar el número 14 séptimos como si no lo hubiese simplificado. O sea, yo sé que esto da 2, pero no importa, voy a ubicarlo como si no lo hubiese simplificado. Tendría que ubicarlo en la posición 14 de 7. Empezaría de acá y haría acá hay 1 séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, 5 séptimos, 6 séptimos, 7 séptimos. Miren, 7 séptimos es igual a 1, porque 7 dividido 7 es 1. 8 séptimos, 9 séptimos, 10 séptimos, 11 séptimos, 12 séptimos, 13 séptimos, 14 séptimos. Acá está el 14 séptimos, que era el que teníamos que ubicar. ¿Y arriba de quién cayó? Y del 2, porque 14 séptimos es una expresión equivalente al 2. Es lo mismo, solo que a uno estamos expresando con denominador 7 y al otro estamos expresando con denominador 1. ¿Sí? Perfecto, ahí está ubicado nuestro 14 séptimos, que es lo mismo que decir el 2. Perfecto. Ahora vamos a ubicar el último número. Fíjense que este número de acá supera hasta el entero 2. Tenemos un entero, 2 enteros y un poquito más. O sea que esta vez voy a tener que partir el primer entero, el segundo y el tercero también, porque no nos va a alcanzar sino. ¿En cuántas partes lo tenemos que dividir? Y exactamente igual que como en la representación gráfica. Según el denominador, tenemos que dividirlo en 2 partes. Entonces, divido en 2 partes. Ahí tenemos las 2 partes exactamente iguales para el primer entero, las 2 partes iguales para el segundo entero y las 2 partes iguales para el tercer entero. Dividí los 3 enteros en 2 partes iguales. En este caso no está expresado en número impropio, sino está expresado en fracción impropia. Está en mixta. Ya nos está diciendo que supera el entero 2, o sea que yo sé que supera acá el 2. Y del 2, ¿por cuánto lo supera? Ahí por 1 medio. O sea que de las 2 partecitas, 1 medio más. Desde el 2, 1 medio más. Acá. ¿Me siguen? Acá está el 2, 1 medio. Que podríamos tranquilamente pasarlo a impropio. Vamos a ver cómo lo pasamos a impropio. Fíjense, ¿entre cuántas partes estamos cortando cada entero? En 2 partes. O sea que 2 es el denominador. ¿Y cuánto tendría que valer el numerador para que encaje? Y fíjense, sería 1 medio, 2 medios, que es como decir 1, 3 medios, 4 medios, 5 medios. Y acá estamos. El 5 medios es lo mismo que decir 2 enteros y 1 medio. Y es cierto, miren acá el dibujito. Tuvimos que dividir cada entero en 2 partes. Perfecto. ¿Y cuántas pintamos? Pintamos 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 de 2, 5 medios. ¿Ven cómo todo encaja? Encaja la parte gráfica, la representación, y encaja la representación en la recta numérica, con si es propia, impropia o aparente. Encaja todo, ¿ven?
Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Que toda fracción propia, cuyo numerador es más chico que el denominador, esa es la definición de propia, va a estar siempre a la izquierda del 1, entre el 0 y el 1. Nunca les puede quedar una fracción propia a la derecha del 1. Jamás, porque toda fracción propia es un número que no llega al entero, está entre el 0 y el 1. ¿Qué conclusión podemos sacar de las impropias y de las mixtas? Porque recuerden que las mixtas y las impropias se pueden igualar, ¿sí? O sea, uno puede pasar de mixto a impropia, de impropia a mixta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas dos? Estas siempre superan el entero 1. Fíjense, esta superó el entero 1 acá en 4 tercios, esta superó el entero 1 acá a 5 medios, o 2 y 1 medio. ¿Y qué pasa con las aparentes? Las aparentes, justamente como el nombre lo dice, aparentan una fracción cuando la vemos, pero en realidad es un número natural, un número entero. Entonces, en este caso, 14 séptimos fue un 2. 9 tercios sería un 3, ¿sí? 16 cuartos, un 4. 125 avos, un 4, ¿sí? Entonces, ya sabemos que si vamos a representar una aparente, nos tiene que caer sobre alguno de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Bueno, creo que fue bastante profunda la explicación que acabo de hacer para que entiendan realmente cómo ubicar a un número fraccionario en la recta numérica. Y que ubicar un número fraccionario en la recta numérica implica saber ubicar cualquier decimal también. Porque ya vamos a ver en otro video cómo hacer pasaje de fracción a decimal y de decimal a fracción. Y sabiendo esto, automáticamente podemos ubicar cualquier número racional en la recta numérica, ¿sí? Y ya sabíamos ubicar de antemano el 1, el 2 y el 3, así que de a poquito sabemos ubicar cada vez más números en la recta numérica y la vamos completando, ¿sí? Perfecto, ahora sí, no tengo mucho más para decir, lo único, pásense a ver los otros videos de números racionales positivos para entender mejor lo que estamos viendo. Así que bueno, les dejo compartidos acá 2 videos que están relacionados con los racionales para poder entender mejor estos temas. Y bueno, les mando un beso grande, espero que sigan bien y que tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Ahora cualquiera.